Bienvenidos a vuestro canal. Vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis, como en las veces anteriores. En esta ocasión vamos a analizar la iglesia de Pérgamo y el mensaje que Jesucristo dio a esta iglesia para poder ver cómo nos puede beneficiar a nosotros, cómo ha podido beneficiar a los cristianos a través de la historia. Y esperamos que esta pequeña y breve consideración nos sea útil. La presentación de este estudio, que está basada en el capítulo 2, versículos 12 al 17 de Apocalipsis, la iremos leyendo de la traducción de la Biblia de Jerusalén. Para ello estamos aquí presentes, un servidor y nuestra querida hermana Arantxa, como en otras ocasiones, y vamos Hola, a proceder. Buenos días, Arantxa, bienvenida. buenos días. Venga, pues vamos a leer en primer lugar los versículos 12 y 13, donde dice el Señor Jesucristo al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe: esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. La ciudad de Pérgamo es llamada por Jesucristo donde está el trono de Satanás, ahí donde habita Satanás. Y no es raro porque en Pérgamo había una adoración falsa sobresaliente. Allí había templos a tres dioses, a Escolapio, a Zeus, el padre de los dioses, y a Atenea. Era también era la capital de Asia desde hacía siglos, al principio con los griegos, luego los romanos la siguieron usando como capital, y eso significa que estaba muy enraizado el poder de Roma, el poder gubernamental. Al haber tantos templos a diferentes dioses, había muchas fiestas a estos dioses, y era, como describen algunos comentaristas de la Biblia, un lugar donde es difícil para que viva un cristiano. Hasta tal grado ocurre eso que se da el nombre de una persona a la que no conocemos, un hermano nuestro al que se llama Antipas, que fue muerto donde vosotros vivís, donde habita Satanás. Así esto nos hace una idea de cuán difícil era ser cristiano en Pérgamo. Pero los hermanos de Pérgamo habían permanecido fieles. No has renegado de mi fe. Sé que habitas donde vive Satanás, donde tiene su trono. En cambio, tú no has renegado de mi fe. Sí, esto pone para nosotros un claro ejemplo que tenemos que imitar. Y es el de, en medio de circunstancias difíciles, porque aquí se nos pinta un lugar del planeta, Pérgamo en esta ocasión, donde era muy difícil ser cristiano, pero Jesucristo los alaba porque ellos consiguieron permanecer fieles a Cristo en medio de estas circunstancias. Y esto pone para nosotros un claro ejemplo en el que meditar y en el que imitar cuando estamos en circunstancias difíciles, circunstancias adversas, que nos resulta arriesgado, incluso peligroso, declarar nuestra fe o nuestro cristianismo. Pues aquí tenemos un ejemplo. Nunca tenemos que escondernos, nunca tenemos que dejar de proclamar lo que somos ni en quién creemos en medio de cualquier circunstancia, aunque esto pudiera conducir incluso a perder la vida, como fue el caso de nuestro querido hermano Antipas, que dio su vida por su fe. ¿Quieres comentar algo de esto, hermana Arantxa? Pues la verdad que el comentario que has hecho, ¿no?, me hace pensar en que aunque nosotros vivimos en circunstancias aparentemente pacíficas, por lo menos aquí en lo que viene a ser España, Europa, ¿no?, para ser cristiano, quizá de otras maneras sí que se hace más complicado ser cristiano, como pueda ser, por ejemplo, en un entorno en el que no se alabe
ni se lleve mucho el hecho de creer en Dios, ¿verdad? Eso también no es para nada similar al caso en el que vivían estos cristianos, pero sí que también de alguna manera ejerce presión sobre muchos cristianos que viven en un entorno en el que pues de por sí ya no se lleva mucho, digamos, lo de creer en Dios o tener una vida cristiana, ¿verdad? Entonces, recordemos este relato para saber que a pesar de todo, lo que es más importante ahora mismo en nuestra vida como cristianos es permanecer fieles a Jesucristo hasta el fin, pase lo que pase, tenga las consecuencias que tenga, independientemente de si vayamos a tener más o menos apoyo, porque eso es lo que realmente importa y para lo que nos ha mandado Jesucristo, ¿verdad? Y otra pregunta que quizá me planteo es el significado de la espada de dos filos que dice que tiene Jesucristo, ¿no? Cuando se presenta, dice, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. No sé si tal vez has pensado tú en qué significado pueda tener y por qué pueda ser relevante. Muy bien, sí, de hecho de eso pensaba, estaba justamente pensando hablar ahora en cómo Jesucristo se presenta describiéndose como el que tiene la espada aguda de dos filos. Precisamente el que en Pérgamo estuviese el trono de Satanás, el trono del poder, fuese capital de la región, hace que esto signifique que estaban en un lugar donde estaba fuertemente arraigado el poder civil y el poder militar. Este poder civil y militar puesto en contra del cristianismo sería representado por la espada. ¿Eh? El apóstol Pablo habla acerca de los gobiernos como el que lleva los que llevan la espada. Entonces, la espada es una herramienta, un instrumento temible, en aquel tiempo terrorífico porque podía quitar la vida, y era un instrumento poderoso al que cualquier persona normal temería, como hoy temeríamos a cualquier policía o cualquier soldado que tuviese una metralleta, un fusil en sus manos, ¿verdad? Entonces el que se presente a Jesucristo como el que tiene la espada aguda de dos filos, entre otras cosas, pudiera significar: no temas, yo soy más poderoso que ellos, el que es más poderoso, porque su espada es aguda y no tiene un solo filo, tiene dos filos. O sea, esto es algo que pudiera significar, ¿verdad? Pudiera significar eso, es el que cuando se habla de esa espada aguda de dos filos, pues no solamente tendría que ver con el que Jesucristo tuviese poder, sino también profundidad de entendimiento. Sabemos que también en otro lugar dice que la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos que penetra hasta dividir entre carne, huesos, tuétano, coyuntura, etcétera. Sí, tiene esas dos vertientes, tanto poder como sabiduría. Y creo que se podría referir a eso, en lo de la espada de dos filos, de manera que los tranquilizaba en el sentido de que, bueno, de hecho, todo el mensaje primero de Jesucristo es un mensaje de tranquilidad para aquellos cristianos que son fieles. Sé dónde vives, o sea, estoy informado, lo sé, no pasas desapercibido. El problema de los cristianos muchas veces es que en nuestros día a día, en nuestro vivir, nos encontramos ante situaciones en que algunos cristianos podemos tener dudas de si Dios está viendo lo que nos ocurre. Tal vez vemos a Dios muy alejado de nosotros, tal vez pensamos que lo que nos está pasando pasa desapercibido y estamos sufriendo para nada, pero aquí Jesucristo dice: sé dónde vives, estoy al tanto. En su sermón de la montaña también Jesucristo habló acerca de los gorriones que se vendían por monedas de poco valor, y luego pasó a decir que su Padre que está en los cielos sabe, tiene contados hasta sus cabellos. Ni un solo cabello de ustedes cae al suelo
sin que su padre lo sepa. Así, Jesucristo tiene agudeza para poder discernir, está enterado de las cosas que nos ocurren, conoce a el cristiano Antipas que murió por ser su testigo fiel. Esto debe ahondar en nosotros la confianza, la seguridad de que ocurra lo que ocurra, en el cielo estamos siendo observados, y si tenemos que dar nuestra vida como la dio Antipas, nuestro hermano del primer siglo, pues tenemos que estar dispuestos a ello, porque al fin y al cabo la muerte es algo que nos va a llegar de todas maneras, y los cristianos estamos decididos a vivir de tal manera que mantengamos nuestra obligación ante nuestro Señor Jesucristo y ante Dios, nuestro Padre, como lo primero en nuestra vida, nos cueste lo que nos cueste. El saber que ellos están al tanto de cualquier cosa que nos ocurre, de verdad es reconfortante. Así, yo diría que la espada, al ser aguda y de dos filos, podría significar, es muy poderosa, pero también es muy perspicaz. Es como yo lo veo. Podemos continuar con los versículos 14 al 16. Si quieres, si los tienes tú a mano y los quieres leer, Arantxa, por favor. Sí, pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. Así, si Jesucristo ve todas las cosas buenas que hay, también, por supuesto, pues se da cuenta de los defectos que hay en su iglesia y los problemas a los que se enfrentan o sus debilidades espirituales. Y aquí Jesucristo le llama la atención a tres cosas, a tres aspectos que tenían que mejorar, en los que estaban fallando al cristianismo. Uno tenía que ver con, tienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Sabemos que Balaam fue un profeta de Dios que enseñó a Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel. Hizo en una palabra que pecaran los hijos de Israel. Y lo hizo que pecaran contra el primer mandamiento, porque al comer carne inmolada a los ídolos, no tuvieron ayuntamiento inmoral con los demonios y sacrificaron a los demonios y por tanto fueron contra el primer mandamiento de Dios, que es tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y el primer mandamiento de los 10 mandamientos: yo soy Jehová tu Dios que te has sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavo, no debes tener otros dioses contra mi rostro. Sí, estaban pecando contra el primer mandamiento, estaban alejándose espiritualmente del cristianismo verdadero y también estaban cayendo en la inmoralidad sexual. Aparentemente eso es, ¿no? Porque dice, hablando acerca de Balaam y lo que Balac hizo para que pecasen los hijos de Israel, pues ellos pecaron espiritualmente contra Dios y también cometieron fornicación. Y también el tercer pecado tenía que ver con el pecado contra el cuerpo de Cristo, nada más y nada menos. Era una de las obras de la carne que describe el Nuevo Testamento. Está el de las sectas. De las obras de la carne están las sectas. El Nuevo Testamento es muy claro al advertirnos contra las sectas que dividen el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, en pequeños grupos. Esto era el comienzo de la gran apostasía. Ahora vemos la tierra llena de sectas. Unos se llaman así, otros asá, pero todos son sectarios. La Iglesia Católica Evangélica tiene muchísimas diferentes ramas, testigos de Jehová, mormones, etc. Así, la secta de Nicolás o doctrinas de Nicolás, que crearon sectas, fue lo que dio pie, origen en la escritura bíblica, al parecer, ¿no? O tal vez fue de las primeras sectas cristianas que hubo, de las más famosas o las más poderosas que se levantaron en aquel tiempo. No sabemos
suficiente o prácticamente nada sobre en qué consistía esta secta. Por tanto, no podemos argumentar porque debemos tener respeto a la verdad y podemos equivocarnos. Pero lo que sí que está claro es que este Nicolás creó una secta dentro del cristianismo y la Biblia iba en contra de esa secta. No sé si quieres añadir algo a esto, Arantxa. Pues pensando en lo de la comparación entre la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas, ¿no? Me parece que también es un llamado a los maestros de las iglesias, ¿verdad? O sea, en Santiago leemos que no todos deberían hacerse maestros, que cuidado, que tiene mucha responsabilidad enseñar ciertas doctrinas, ¿no? Entonces también, pues de alguna manera es un toque de atención para que todos los que han recibido, digamos, el don, ¿no? de la enseñanza y la responsabilidad ante otros cristianos, ¿verdad? Pues que también es un llamado a que se cuiden, ¿no? de evitar dar doctrinas que no estén del todo, digamos, comprobadas con la Biblia, ¿no? Sino que tal vez necesiten alguna añadidura o alguna aportación propia. Y aunque a veces parezca inofensiva, puede resultar tal vez en hacer pecar o tropezar a otros cristianos, ¿verdad? Entonces, pues es un llamado también de atención para que, oye, cuidado los maestros, los que enseñan al resto de cristianos, ¿no? Que también pueden acabar mal si aportan alguna doctrina que no enseña la Biblia, ¿no? Es también algo que saco de ahí. No tiene, imagino, el mismo propósito, ¿no? Porque ya sabemos que pues, el tema de Balaam y Balak no era algo que era totalmente intencionado, ¿no? Pero bueno, en el caso de los maestros no siempre es intencionado y bueno, simplemente como un toque de atención, diría yo también. Pues estoy muy, muy de acuerdo contigo. Es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Mm. Muy, muy en cuenta. Y de hecho, esto era a finales del primer siglo. Si vemos el panorama religioso cristiano en este siglo XXI y en los siglos pasados, pues podemos ver cómo esto siguió en progreso. Esto no paró. El que se creasen sectas, sectas y sectas, cada una con sus diferentes enseñanzas, todas afirmando ser la única religión verdadera o las que hacían las cosas tal como la Biblia les enseña, etcétera, no ha tenido fin y esto ha dado pie al hecho que más adelante en el libro de Apocalipsis o Revelación se comenta del gran juicio contra la gran ramera, la Babilonia la Grande, la madre de la ramera, las cosas repugnantes de este mundo, la cual cometió fornicación con los reyes de la tierra, etcétera, etcétera. Así que el no apegarse, tal como has dicho tú, a la verdad bíblica y el aceptar la gloria de los hombres, el ser popular, el ser aceptado entre los gobernantes, que finalmente condujo al cristianismo a su más absoluta destrucción espiritual, dando el resultado que vemos, que es una religión completamente prostituida, entregada a los placeres con los políticos y al cochabeo, al entendimiento, a la traición del evangelio, etcétera, etcétera. Jesucristo ya advierte aquí de eso, ¿no? Cuidado con Balaam, que iba en ese sentido, hizo que la nación de Israel se corrompiese mediante la adoración falsa y la fornicación. Cuidado con las sectas, que hace que los cristianos se desmembren y en vez de ser uno, como se nos recomienda en la Biblia, y como Jesucristo oró a su Padre en Juan 17, cuando dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Los cristianos hoy no se puede decir que son uno, sino que son miles de confesiones religiosas encontradas y que no se ponen de acuerdo. El resultado lo describe el versículo 16. Dice, arrepiéntete pues, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca.
Sí, ciertamente esto se corresponde con, de alguna manera, con lo que luego vemos en la parte final, los capítulos 16, 17, 18 del libro de Revelación, cuando se habla del juicio de la gran ramera. Así que este está por ocurrir. Muy pronto Jesucristo va a luchar contra estas sectas, este cristianismo corrompido que enseña mentiras y que practica cosas horribles desde el punto de vista de nuestro Dios. Pero como vemos en esta iglesia de Pérgamo, también ocurre en la actualidad, porque Jesucristo habla acerca de cristianos que habían mantenido su fidelidad y otros que estaban corrompiéndose. Esto es lo que vemos hoy. Resultado, el versículo 17 nos consuela y nos anima a que nos esforcemos por ser siempre fieles, pues dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Sí, el juicio es individual, cristiano a cristiano, al que venza, al que se mantenga dentro del cristianismo puro. Y esto es un gran incentivo para nuestro esfuerzo, para nuestro deseo de ser sinceros, de adorar al Padre con espíritu y con verdad, de ser espléndidos en el tiempo que usamos en investigar las Escrituras para ajustarnos cada vez más a eso, de no dejar que sean otros los que nos digan qué es ser cristiano, sino que para ello dependamos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la oración, de la meditación. Eso es importante porque el ser vencedor y sobre todo estar acertado doctrinalmente, pero también esto tiene que ver con una vida limpia, pues vale la pena porque se le dará maná escondido, maná es sustento, alimento secreto y una piedrecita blanca con un nombre, el nombre de la persona. El maná y la piedrecita tienen un simbolismo. El maná será el que se esfuerza por ser fiel a Dios, va a ser sustentado, va a tener la ayuda que necesita, va a tener el alimento que necesita, que no se sienta solo, que no se sienta desvalido, como el profeta Elías, que en una ocasión le dijo a Dios, Señor, ¿para qué soy yo fiel? Si solo he quedado yo que te adora. Jehová le dijo, no, que quedan 7.000 fieles en Israel. Así nunca vamos a estar solos, vamos a ser sustentados. Vale la pena esforzarnos, aunque nos veamos pequeños, indefensos, solos, aislados. Vamos a ser sustentados, vamos a salir vencedores. Y también se nos va a dar una piedrecita blanca. La piedra blanca es como un pase, como una entrada para entrar en algún sitio. Es como un reconocimiento. Blanca, pureza, significa integridad. Así es como si nos diesen hoy una entrada, ¿verdad? Un pase VIP para entrar en algún lado. Si esta piedra blanca significa que entramos en la gloria de Dios, en la gloria de su Hijo Jesucristo, entramos dentro de su iglesia como miembros aprobados y recibimos el premio. Esto tiene que ver con, según algunos historiadores, con algo que se hacía en tiempos en Pérgamo y en otras ciudades romanas, y era que a cierta, sobre todo tenía que ver con Juegos Olímpicos de aquellos y sus carreras y todas esas cosas, que a los vencedores y a los que lo merecían se les daba una piedra blanca que era como una especie de entrada para entrar a sus fiestas o a lugares prominentes. Bien, pues también a nosotros, Jesucristo usando este símil que los hermanos de Pérgamo entenderían fácilmente y que nosotros, a poco que estudiamos un poco de historia, también comprendemos, entendemos que el darnos una piedra blanca con nuestro nombre significa que se nos daría la entrada en el reino de Dios como reyes y sacerdotes, tal como en otros sitios de Apocalipsis se dice. Así sacamos una magnífica lección del mensaje de Jesucristo a Pérgamo. Por una parte notamos la fidelidad que tenemos que tener en medio de cualquier circunstancia, el cuidado que tenemos que tener con no caer en las trampas que nos pudieran poner maestros falsos, nuestra propia carne caída, las tentaciones y la sociedad,
y que vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos para mantenernos dentro de la aprobación de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. Me parece magnífica la consideración de la Iglesia de Pérgamo y que hacemos muy bien en meditar en ella y en ponerla en práctica en nuestra vida. Sí, me ha encantado considerarlo. ¿Quieres añadir algo tú, Arantxa? Sí, a mí el hecho de que diga que al vencedor se le dará el maná escondido también me hace pensar en cómo Dios, ¿no? Cuidó a su pueblo en el momento en el que estaban en el desierto y les ofreció el maná. Cada vez que se levantaban por las mañanas, ¿no? Tenían el maná y eran saciados, o sea, no les faltaba ningún tipo de nutriente, de alimento, ¿no? Todo lo tenían y eran cuidados por Dios, ¿no? Pues de ese mismo modo, ¿no? El que se mantenga fiel, el que venza esta y consiga pues vencer esta carrera, digamos, ¿no? Que tenemos puesta delante de nosotros, también de esa manera será saciado para siempre, ¿no? O sea, no a nivel físico, sino a nivel espiritual. Yo creo que es una plenitud completa que entenderemos en ese momento. Y también me recuerda un poco al discurso que hizo Jesucristo, ¿no? En el monte, ¿no? Que hablaba de que aquellos que tenían hambre y sed de justicia serán saciados, ¿no? También cuando veamos el establecimiento del reino de Dios, de que todo lo anterior ha pasado y todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Pues también en ese sentido seremos saciados. Y el hecho de que nos den una piedrecita con un nuevo nombre, ¿no? Un nombre además nuevo que no es el nuestro, sino que es un nombre nuevo que nos da Dios y que solo conoce el que lo recibe, ¿no? O sea, es como dices tú, es como un premio, ¿no? Como reconocimiento individual de haberse mantenido fieles a Dios, ¿no? Y de tener la oportunidad de estar con Él. Y me parece la verdad que algo maravilloso que a día de hoy quizá no comprendemos la grandeza que es eso, ¿no? Pero que en el día que estemos allí, pues sí, o que estén los cristianos que consigamos, ¿no? Vencer. Y entonces es un llamado pues, para mantener también la fe y la esperanza, ¿no? De que Dios nos ha prometido esto. Muy bien, exacto. Sí, por el mensaje de la Iglesia de Pérgamo, vemos que vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos. Por cierto, como curiosidad, la palabra pergamino viene de Pérgamo, porque fue allí donde se inventaron los pergaminos. Y otras muchas curiosidades que hay sobre esta zona, sobre esta provincia, sobre esta ciudad, pero que no es el objetivo de nuestro estudio, sino que el objetivo de nuestro estudio, nuestro vídeo, es el de mostrar por qué y cómo Jesucristo nos cuida y nos fortalece, mostrándonos el camino que debemos seguir y las trampas que debemos evitar. Esto es en lo que nos centramos también en esta iglesia, ¿verdad? Camino a seguir, trampas a evitar. ¿Y por qué vale la pena hacerlo? O sea, es sencillo. Camino a seguir, trampas a evitar y por qué vale la pena hacerlo. Pues muy bien, ha sido un placer considerar contigo esta iglesia. Espero que a nuestros amigos y hermanos que puedan ver el vídeo les guste y, en fin, si alguno puede añadir algo que sea interesante para los lectores en el cuadro de comentarios, y nos despedimos hasta la próxima, que consideraremos, si no me equivoco, en la iglesia de Tiatira, que también es muy interesante. Muy bien, Arantxa, hasta otro día, muchas gracias. Hasta Y otro día. aquí acaba nuestra reunión.